comenzar con lo más duro, que son los temas penales. ¿Qué estamos haciendo mal desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, para que nos esté yendo de una manera tan lamentable frente a la criminalidad y la delincuencia? Yo creo que muchas cosas, Fernando. En primer lugar, que te agradezco por tus palabras. Comentarista político soy, pero ya no político militante. ¿eh? Tampoco. Sí, militante ya no. Usted ya no. la pierna pero comentarista sí. Decía Fernando comentarista sí. Comentarista sí. Porque acuérdate que yo empecé de periodista, finalmente, muy joven también. Me acuerdo. No renuncio a eso jamás. A ver, respondiendo a tu primera pregunta. Creo que hay errores conceptuales y errores prácticos. Los errores conceptuales son que no se entiende cómo funciona, ¿no es cierto?, una política criminal. Simplemente somos reactivos, ¿no? Es decir, hay una noticia sobre un crimen terrible que se ha cometido, entonces, ¿cuál es la primera reacción? Subir las penas. Pues se rompe la sistemática del Código Penal, que tiene una lógica. ¿No? Pretender acortar los procesos, violando el debido proceso. Y se tienen reacciones inmediatistas para tratar de satisfacer la angustia de la opinión pública, pero no se tiene una visión clara de lo que es una política criminal. Digamos, por ejemplo, ¿no? El homicidio en el Perú tiene menos pena que la corrupción. La corrupción es un crimen execrable, pero desde el punto de vista moral, el homicidio en una sociedad civilizada no puede ser criminalizado menos. Entonces, en el Perú ocurren, por estas reacciones, ¿no es cierto?, modificaciones en los códigos que rompen la sistemática de los códigos. Ese es un primer problema grave, conceptual. Se actúa inmediatistamente sin pensar a largo plazo. En segundo lugar, policialmente, ¿no es cierto?, la lucha contra la criminalidad, la policía es eficiente cuando quiere serlo. En estos últimos días se ha detenido a 23 miembros del Tren de Aragua gracias a la colaboración con los americanos, de la Embajada de Estados Unidos y los servicios de seguridad nacional de ese país. ¿Cómo funciona la policía en todas partes del mundo? En base a inteligencia. Y la inteligencia policial no es muy costosa. La red de informantes que tiene ya la policía, probablemente el mejor servicio de inteligencia que hay en el Perú es el del Ministerio del Interior, porque la policía tiene en toda comisaría sus informantes. Y en cada barrio, en cada lugar, el comisario tiene su red de informantes. Entonces hay que utilizar los medios tradicionales y por su medio los medios tecnológicos con la ayuda internacional o con la que se pueda adquirir para luchar contra la criminalidad. La criminalidad organizada obliga al Estado a actuar con mucha habilidad y preventivamente, no reactivamente. El crimen común, el del que arranca un celular, el que cogotea en el barrio, es muy distinto a la criminalidad organizada. Y por supuesto lo que tenemos en el Ministerio del Interior y en el Comando de la Policía, lamentablemente, por supuesto hay gente muy valiosa en todas las instituciones, es una gran improvisación. Y esa improvisación la pagamos muy caro. Hoy día han asesinado de 20 balazos al doctor Medelius. Lo conocí, él fue parlamentario y notario público. Él estaba en otra banca. No, pero no fue en 90, él fue después. Y claro, el crimen del doctor Medelius, 20 balazos suena a un crimen mafioso. Sí. Probablemente ha habido algún ajuste de cuentas, un homicidio por encargo, eso es sicariato. El crimen común no actúa de esa manera. 2 motos que lo ametrallan mientras va avanzando con un socio en Caraballo, evidentemente es otra acción criminal de crimen organizado. Lo que está faltando absolutamente es inteligencia policial y acciones preventivas. Entonces, eso es lamentable. De acuerdo. Ahora bien, usted ha declarado hace poco, en una larga entrevista publicada en El Comercio, que mucha gente ha pasado por aguas tibias el comportamiento de la señora Boluarte frente a la operación de la que fue objeto. ¿Cuál es su opinión jurídica sobre el tema? Bueno, a ver, en primer lugar, no es verosímil sostener que fue una operación de cornetes prácticamente ambulatoria. Un amigo mío, amigo tuyo también, no diremos su nombre por mantener la... Además yo no lo sé. La confidencialidad que corresponde, le acaban de hacer una operación de cornetes. Es una operación muy dolorosa y compleja porque se tienen que utilizar cincel y trabajar sobre el tabique nasal. Esa
coartada, porque no fue una versión, es inverosímil porque además ya la prensa ha publicado la sucesión de fotos del rostro de la presidenta que demuestran que no ha sido objeto de una operación de cornetes, sino ha sido objeto de una intervención quirúrgica, probablemente varias intervenciones quirúrgicas mayores estéticas. ¿Es un delito eso? No. El problema es que ella debió haber informado al Congreso de la República que iba a estar probablemente unas horas incapacitada. Y, ¿no es cierto?, una incapacidad temporal por razones médicas. Eso no es causal de vacancia ni en absoluto. Lo que hubiera hecho el Congreso en ese momento, como se hace en muchos países, se publica un boletín médico, inclusive cuando el presidente es intervenido hasta con una intervención menor, porque debe operar el mecanismo constitucional. No hay otro vicepresidente, correspondería que el presidente del Congreso asume el despacho por el pedido de las horas que correspondan. Ahí hay una infracción constitucional evidente. ¿Qué contestaría usted al abogado de la presidenta, quien ha dicho que ella hizo uso para operarse de sus horas de sueño? Porque no es verdad, porque no eran sus horas de sueño, ella fue intervenida, ¿no es cierto?, durante el día. Además, entiendo yo, se mencionó el nombre de un cirujano, sí, y ahora han querido presentar como testigo a otro cirujano distinto. Ahí hay tema que investigar, tema profundo. Porque ahí hay una infracción, ¿no? Probablemente a otro presidente no lo hubieran tomado en cuenta, pero la manera como la señora Dina entró, ¿no es cierto?, ha hecho que llame la atención sobre su conducta. El tema de los Rolex fue igual, una sucesión de fotografías que descubrieron el tema de los Rolex. Con el tema de su rostro, al final es una decisión personal hacerse una operación. Lo único que tenía que hacer era comunicarlo, para que esté de acuerdo a la ley y no haya ningún problema. Inclusive, acuérdate que se aprobó esta ley cuestionada, pero el Tribunal Constitucional ha dicho que es válida, que es constitucional, que ella podía despachar por un medio electrónico. De manera que probablemente han debido ser unas muy pocas horas, un par de horas, 3 horas, y simplemente ha debido notificar, informar. Esa falta de transparencia es lamentable en el caso de la presidenta Boluarte. Ahora, por otra parte, hay una demanda competencial, sí, presentada por ella ante el Tribunal Constitucional para que se interprete en un sentido restrictivo el artículo 114, sí, de la Constitución, que limita a 4 las razones por las que la presidenta puede ser acusada, no investigada. ¿Cómo interpreta usted este tema? Es bien interesante esa demanda. Fue declarada primero inadmisible, subsanada, muy mal redactada. Con los pies. Sí, con los pies. Sí, felizmente. Yo escuché al doctor Víctor García Toma, Ernesto Álvarez Miranda señalando graves errores en la demanda. Ya la subsanaron, sí, de acuerdo. Se equivocaron y pusieron demanda constitucional. Sí, no, fue una barbaridad. Pero en fin, ya la arreglaron y el tema es bien interesante. Y tiene que ver con la historia procesal penal. Lo que pasa es que la Constitución del 93 se hace con el Código Procesal de Procedimientos Penales antiguo, donde la acusación era una etapa distinta. Anteriormente, recordarás, sí, no sé si los televidentes también, algunos lo recuerden, había una etapa que era la instrucción, ¿no? El que investigaba era el juez, y era juez instructor que investigaba. El fiscal era un asistente, digamos, del juez, sí, no tenía una función independiente. Entonces, el juez hacía la investigación, ¿no?, y la enviaba a la fiscalía para que acuse. Entonces, la acusación era una etapa posterior de la actuación del juez instructor. Pues hubo modificaciones, se creó el Ministerio Público hacía la investigación, e igual la investigación venía donde el juez instructor, que empezaba la instrucción, que era una segunda investigación ya en sede judicial, al término de la cual venía la acusación. Entonces, la terminología que utiliza la Constitución del 93 es la que corresponde al viejo código modificado en 1940 con las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público en los años 80. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el nuevo código procesal penal, ya la acusación es otra cosa, porque el que hace la investigación es el Ministerio Público. Y hay preliminar y preparatoria. La preparatoria es una especie de instrucción, pero la hace el Ministerio Público, que es titular monopólico de la acción penal. Entonces hay un problema terminológico, porque la etapa de la acusación es muy posterior. Es cuando terminan las 2 etapas de investigación preliminar y preventiva. Conclusión respecto a esta demanda.
Yo creo que el TC va a establecer reglas y creo que el TC va a decir que la preliminar sí va, pero la preparatoria no va. Veremos entonces, le tomo la palabra y cuando Sí, y salga, creo que va a ser una gran sentencia. Y lo vamos a invitar. Qué bueno que sea optimista usted. No, el TC está sacando sentencias buenísimas Sí, últimamente. algunas sorprendentes. Sí, es muy cierto. buenas. Otras un poco menos. Bueno, son polémicas. Sí, ahora, ¿debe permanecer en su cargo el ministro del Interior? Bueno, el ministro del Interior es un ministro político que está actuando como fusible de la presidenta. Se quema él para que no se quema ella. Y está resistiendo toda la carga de la energía es eléctrica. lo que necesitamos en Creo esta que su circunstancia. situación política se hace muy difícil, casi insostenible. Depende solamente de la voluntad de la presidenta. Me imagino que el primer ministro lo está sosteniendo, pero creo que cada vez se va haciendo más débil su presencia en el gabinete y sería recomendable que fuera revisada, ¿no? Bueno, hay también varias investigaciones sobre... Hablemos de su faceta política, aunque dice usted que solo un En sentido comentador. amplio. Veo que está preconizando que se constituya un frente de centro-derecha. ¿Cuál es la frontera de la centro-derecha? Bueno, yo creo que la frontera de la centro-derecha es el respeto de la propiedad privada, de la economía de mercado, de la libre competencia y los derechos y libertades individuales. Aquellos partidos que no creen en esto, Bueno, ya prácticamente simplemente... todos menos Perú Libre ahora, ¿no? Como están No, bueno, no, pues, pero tenemos a Guido Bellido, tenemos a Antauro, tenemos a decenas de grupos de izquierda que no creen en la economía de mercado ni en la propiedad y privada. dentro de los que usted llama centro-derecha, ¿quiénes son? Personificados en individuos. Sí. No, liberales, Sí. liberales, tal vez que Carlos Spa, queridísimo amigo mío, como tú sabes, desde hace 50 años. Sí. No, ese es probablemente el más liberal de todos. Claro, su candidatura no sé si tendrá la fuerza suficiente, pero Carlos sin duda es el más liberal del grupo. Ahora, en diferentes temas hay algunos que tienen una cierta tendencia liberal en algunas materias. Por ejemplo. Pero yo veo básicamente un grupo conservador, ¿no? De Keiko, que está más en una posición, digamos, centro con ciertas simpatías socialdemócratas en algunas materias, y el caso de Porky, como le decimos ahora a Rafael López Aliaga, y Filibater, que dice que va a postular, que tiene un discurso en materia económica muy liberal, pero en materia social muy conservador. ¿Y dónde ubica a otras personalidades como Carlos Anderson, como Rafael Belaúnde, A ver, y como Rafa Hernando de Belaúnde, Soto? a ver, Hernando sin duda es liberal, no tengo duda, no sé si postule. ¿Sería ¿no? parte del frente de centro-derecha que usted Bueno, preconiza? yo espero que sí, porque los votos divididos no los llevan a ninguna parte. Además, ahora tenemos Senado, ¿ah? Entonces ahora es doblemente complicado, porque hay que conseguir la mayoría en diputados y la mayoría en Senado. En segundo lugar, ciertamente Carlos Anderson tiene una posición, no sé si va a formalizar su candidatura, pero ciertamente siempre ha defendido una posición de economía de mercado con claridad y transparencia y me parece estupendo, ¿no? El caso de Hernando, no tengo duda, él es un liberal, ¿no? Tiene sus ideas, pero está claramente ubicado en una posición de defensa de la economía de mercado y la propiedad privada. Ahora, construir un frente Pero no es hay fácil, otras Fernando. personalidades que están vistiendo. El PPC tiene varios candidatos. Bueno, el PPC, Acción Popular no se llama Junta, sin duda, Belaúnde Llosa. A ver, Rafael, él sostiene que es liberal, yo lo creo, ojalá que funcione, ha inscrito bien a un partido, tiene una serie de amigos además que están en el partido, espero que funcione. Vamos a ver, digamos, hacia dónde avanzan. El caso del PPC, ellos son socialcristianos, pero yo creo que ellos entran con facilidad en una alianza. Al final, por ejemplo, en la experiencia frentista del 90, éramos aliados con el PPC. El PPC tenía una posición de economía y mercado. Y con Acción Popular. Y sin duda, con Ahora, Acción con Popular. Acción Popular. Lo que pasa es que la Acción Popular de Fernando Belaúnde, donde además estaba Fernando Belaúnde personalmente en el Consejo del Frente Democrático, era muy distinta a la Acción Popular de ahora. Hay algunos personajes y personalidades en Acción Popular que me parecen sumamente valiosas, pero hay otras que son bastante críticas. Escuché que Víctor Andrés García Belaúnde se estaba animando a presentar una candidatura y ya postuló una vez. Vitocho es un liberal. Yo no tengo duda, por supuesto, desde la posición de Acción Popular, que tiene sus matices, pero el populismo belaundista en realidad ha sido siempre una inspiración desde el punto de vista de la doctrina, digamos, el pueblo lo hizo, ¿no? Que es un mensaje profundamente liberal. Entonces vamos a ver, porque Acción Popular creo que tiene todavía una serie de dificultades Quien sea internas, que gane, ¿no? ¿qué decisiones inmediatas se debe tomar desde los primeros días para, por ejemplo, el tema de la minería ilegal?
Bueno, el tema de la minería ilegal tiene un gran problema que es la cotización internacional de los precios de los metales. Y el tema de la minería ilegal, mientras el oro esté ya en $3.000 prácticamente hoy día, 2.970 cerró el mercado, y la tonelada de cobre superior a los $10.000, los mineros informales se dedican al oro, sin duda. Y hay minería formal también, pero con ese precio es muy difícil pensar. Pero algo hay que hacer. Sin duda. No nos condene, señor Gertz. No, yo lo he conocido más entusiasta en otros momentos, ¿no? Lo que creo es que hay que hacer lo que se hizo en el Gold Rush en California. Esto no es la primera vez. El mundo ya ha visto estos fenómenos. Sí, el mundo ya ha visto estos fenómenos. La única manera es hacer, creo yo, una amnistía por una única vez y que se formalicen todos. Los que no se formalicen tienen que ser reprimidos drásticamente. Pero que se formalicen quienes están usando mercurio, quienes tienen dragas, lo quienes que pasa es que se formalicen implican con concesiones a otras personas. Los que implican que se formalicen es que renuncien a todas esas actividades y que operen activamente. Y si tienen superposiciones, que las superposiciones sean resueltas legalmente, no a balazos, y que no usen ilegalmente mercurio. La formalización implica entrar, mira, con el precio de la onza de oro, la mayor parte de esos mineros pueden perfectamente cumplir sus obligaciones legales. No lo hacen o porque no quieren, ¿no es cierto? O porque no pueden o no saben. Pero es indispensable que, dado este nivel de precios que va a seguir subiendo, pues el temor de la guerra mundial, y con el temor de la guerra mundial, que será seguramente esta guerra por conflictos regionales como la vemos ahora, las cotizaciones de los metales que produce el Perú van a seguir subiendo. Entonces, con represión pura, no vamos a controlar la minería informal. ¿Donald Trump es un liberal? No, él es un conservador. A ver, Donald Trump es un personaje complejo. Felipe Ortiz de Ceballos escribió un magnífico artículo en El Comercio el otro día y mi amigo Francisco Tudela hizo una magnífica entrevista escribiendo a Donald Trump. Es un hombre práctico, no tiene nada de sorpresivo, basta leer su libro y sabes que su técnica de negociación es lo que está aplicando, negocia rudo. Pero Donald Trump es, en materia económica, en algunos terrenos, básicamente en el terreno tributario, va a hacer una reforma que no la ha hecho ningún presidente, ni el más libertario en la historia de Estados Unidos. La práctica eliminación del impuesto a la renta sobre las personas naturales va a producir consecuencias importantísimas en el mercado americano. Pero de otro lado, si bien es cierto, como dice Tudela, Francisco Tudela, no es proteccionista, porque no utiliza una política indiscriminada de subir los aranceles, sí utiliza los aranceles como una represalia política, para negociar o lo que sea, pero eso revela, ¿no es cierto?, una cierta convicción de que él puede manipular instrumentos de gobierno muy importantes como los arancelarios. Y de otro lado, en materia social, él es claramente un conservador, ¿no? De acuerdo, señor Enrique Gertz, abogado, quedan pendientes temas. Me hubiera gustado oírlo hablar sobre Milei también. Cuando quieras, encantado. En otra oportunidad, y sobre otros temas jurídicos, pero dejaremos para otra oportunidad si tendrá motivo para regresar pronto. Y tomo nota de la previsión que ha hecho sobre la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el conflicto competencial presentado por Dina Boluarte. Muchas gracias por su presencia. Contigo. Ha sido el doctor Enrique Gertz, jurista en Las Cosas Como Son. Yo lo